Yeah, it's always been Dane, always the same. All about the same girl and the same pain. Now I got two girls with the same name. Wait, I'm feeling myself. See, it's been a whole week and I can't even tell. En la actualidad podríamos decir que existen tres tipos de comprobación en una instalación de área local, que son verificación, cualificación y certificación. La verificación de una red consta básicamente de la comprobación de la longitud, el mapeado de los hilos y su continuidad entre extremos. Cualificación. La cualificación de una red se utiliza en aquellos casos en los cuales un cliente ya dispone de una instalación de una red de área local, pero no está seguro si está preparada para albergar nuevas aplicaciones o configuraciones. La cualificación la utilizaremos para verificar que la red cumple los estándares necesarios para esta nueva necesidad, pero no verificará que cumple el resto de características necesarias para una certificación. Normalmente una cualificación es más barata que una certificación y se realiza en pequeñas empresas o oficinas. Certificación. La certificación de una red de área local, bien sea de cobre o fibra óptica, tiene como objetivo comprobar que la instalación de esa red cumple los parámetros técnicos necesarios para cumplir la normativa internacional relacionada con el tipo de instalación. Que los datos circulen por un cable no asegura que hagan con la calidad, velocidad y seguridad establecidas para una red de área local en sus diferentes categorías. Existen muchos y diferentes motivos que nos indican que debemos certificar una red. Garantiza la inversión. La informática avanza muy deprisa y no es raro que en un periodo de 4 o 5 años se cambien los servidores o se implementen nuevos dispositivos en una red. Es imprescindible tener la garantía de que el cableado realice y cumpla con las normas especificadas y esto nos garantice su funcionamiento a futuro. Garantiza el rendimiento. No es la primera vez que nos encontraremos con redes de área local funcionando a un 10, 20 o 30% de la velocidad nominal del cableado y su electrónica de red. Y el cliente ni lo sabe. Lo único que podemos garantizar la velocidad real de nuestra red es con una certificación. Garantiza la fiabilidad de la estructura de la red. Mucha gente se vuelve loca en muchas ocasiones con fallos de la comunicación, pérdida de datos en la red y el cliente no sabe bien qué está pasando. En muchas ocasiones y tras comprobar nuestros equipos, descartamos un fallo en el mismo, pero estos fallos persisten. Esto puede ser originados por la propia red o por un componente externo a la red que al activarse produce fallos en la misma. En estos casos es imprescindible el análisis y la certificación de la red. Parámetros de comprobación de una certificación de red. Mapa de cableado. Comprueba que el mapa de cableado coincida con el estándar de comprobación de la instalación de la red. Longitud. La longitud en todos los pares de cable comprobado en su fusión a la medida de propagación en su retraso o medida con valor NVP. Una estructura del cable de cobre no podrá superar los 99 metros y en caso de fibra óptica dependerá del tipo de fibra utilizada. Pérdida por inserción. También denominada atenuación, comprueba la pérdida de señal de los enlaces por su inserción. Pérdida por paradiafonia. Se utiliza como NEX y mide la interferencia que hace un par sobre otro en el mismo extremo cercano. Comprueba par a par con sus respectivos cercanos en esa intersección o inducción. Se mide en el total de rango de la frecuencia. Total de pérdidas de paradiafonia, denominada PSNex, realiza una comprobación de cómo le afecta a un par la transmisión de datos combinada por el resto de pares cercanos. Por lo tanto, se deberá realizar par a par con los 8 pares que componen el cable. Se mide en el total de rango de la frecuencia. Pérdida por paradiafonia en el extremo cercano par a par. FEX mide la medida de interferencia que un par de hilos en el extremo lejano causa sobre el par de hilos afectado en el mismo extremo. El FEST mide la intensidad de cada par de diafonia en el extremo remoto relativo a la señal atenuada, que llega al final del cable. Se produce 24 pares de combinaciones posibles que se comprueban. Pérdida de retorno. La pérdida de retorno mide la pérdida total de energía reflectada en cada par de hilos.
Se mide de 2 extremos en cada par, y todo para el total de rangos de frecuencia. Certificación de retardo sesgado. Este parámetro muestra la diferencia en el retardo de propagación entre 4 pares. El par con el retardo de propagación menor es de la referencia 0, es el retardo sesgado. Calibración in situ. Es imprescindible realizar la calibración in situ del aparato de medición antes de cada certificación, siguiendo las indicaciones del fabricante. Calibración del aparato. El aparato, cuando se quiere, debe llevar una certificación de calibración realizada en la fábrica, el cual nos garantiza que ha comprobado en sí mismo. Documentación de los resultados. El aparato almacena el resultado de todas las comprobaciones realizadas y posteriormente puede ser entregadas al cliente.